Germán Benavides. Don Bueno, Pedro Moreno. vamos a entrar ahí. Has elegido, pues, de entre todo, tal vez de las mejores películas que se han hecho y de los personajes mejor resueltos en el cine. El Padrino y Vito Corleone. Yo nunca he podido verte tan Vito, afortunadamente. Gracias al Afortunadamente. eneagrama, yo creo que si no hubiera sido por el eneagrama, tal vez sí me hubieras visto la parte de Vito Corleone que habita en cada ocho. Como dice un amigo mío, cada ocho tiene un mafioso en su corazón. Es el punto, no es el punto 3 que tanto me ha dado Lidia, es el punto, cuando estoy en el 8 es que me ha tocado hacer más trabajo. De verdad que sí. Dame un pequeño contexto del Padrino que nos ofrecías días atrás al grupo. Dame un pequeño contexto de dónde nace esa historia. Bueno, es una historia bien interesante y cuando asumí este personaje, como siempre, la ambivalencia que está presente en mi tipología, y también sentí la ambivalencia. Digamos que lo primero es que era muy fácil analizar a Vito Corleone desde mi primera aproximación, porque es un personaje que está muy bien caracterizado, no hay contradicciones, uno lo ve real. ¿Qué es lo que ocurre con los personajes del cine? Es decir, y es lo importante cuando se caracteriza un personaje, cuando se construye un personaje, y es que el personaje sea creíble. Entonces, las películas de éxito es porque los personajes son creíbles. La gente se identifica con ellos, lo ve como reales. Pero hay personajes que no son reales, es decir, el libretista, el guionista, el director no le da o el actor no puede caracterizar al personaje de forma tal para que sea creíble, entonces la gente pues no lo cree y entonces no hay ese logro. Digamos que aquí lo primero es que Vito Corleone en su estructura de personaje es totalmente creíble y es totalmente coherente. Entonces digamos que ahí dije es fácil hacer el análisis. Pero luego me di cuenta que de pronto no era tan fácil porque eso mismo ameritaba ir muy a la profundidad del personaje. Digamos que El Padrino, la película dentro del contexto, dentro de la historia del cine, realmente es un hito y hablan de una de las obras maestras del cine y sobre todo en el momento histórico en que se dio, que permitió que el cine tuviera una transformación y renaciera. Además, pues fue la época brillante de todos unos jóvenes que estaban llegando al cine, Lucas, Spielberg, etcétera, etcétera. O sea, una locura de todos estos personajes. Y luego viene el libro de Puzo, de Mario Puzo, que se convirtió en un bestseller mucho antes de la película. Entonces, bueno, le apuestan a llevar al cine a esta historia, que tenía mucho que ver con lo que era la historia del nacimiento de la mafia en Sicilia, en Italia y cómo había emigrado a los Estados Unidos. Entonces, digamos que esa historia la llevan al cine. Y obviamente que estuvieron muy atentos de cuidar, de no ir a agredir a los mafiosos, por decirlo de alguna manera. El hecho concreto es que nunca se habla de mafia. En la película no hablan de mafia, hablan de las familias. Familia. Que eso es muy interesante también dentro de la coherencia del personaje. Entonces, digamos que asumen ese reto y el mismo Mario Puzo, se me fue el nombre del director en este momento de la película, Coppola. con Coppola, trabajan en estructurar el libreto y trabajar en eso. Entonces, digamos que la historia tiene que ver con un personaje que nació en Sicilia y vivió lo que significa el tema de la mafia siciliana, todo lo que tiene que ver con las injusticias que giran alrededor de este entorno. Y que curiosamente, lo que es contradictorio, pero a la vez interesante, es como las mafias o esas grandes familias surgieron como un mecanismo de protección contra las injusticias de los poderosos. Claro, poderosos que se vuelven más poderosos porque el Estado que hace la autoridad no está y alguien tiene que Exacto. asumir eso, ¿no?
Exactamente. Y entonces ahí viene el tema de que la motivación es hacer justicia, pero al final terminan aplicando su propia justicia. Entonces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Entonces el personaje que nos convoca aquí, que es Don Vito Corleone, es un personaje que su etapa en Italia es hasta los 12 años, cuando él llega como un refugiado, como un inmigrante a los Estados Unidos. Entonces vive su primera infancia, es importante tenerlo para analizar el personaje, los 7 primeros años, donde él pierde a su madre, pierde a su padre, pierde a su hermano mayor, todo este tema de violencia, de sangre. Y luego llega ya a mitad del segundo septenio, donde ya está determinada su estructura de personalidad. Al llegar a los Estados Unidos, él como un niño refugiado, ya él tiene una estructura de personalidad base y que está en ese momento, se está gestando, se está desarrollando, que es lo que ocurre entre los 7 y los 14 años. Entonces, él llega justo a los Estados Unidos en ese momento. O sea, ya su estructura de personalidad está definida como estructura, ¿no? Lo que sostiene algo, ¿no? Eso sostiene su manera como él va a abordar el mundo. Y llega a ese mundo en los Estados Unidos, a ese mundo de la pequeña Italia, ahí dentro de Nueva York, y obviamente que va a responder a lo que vive ahí desde esa estructura de personalidad que ya estaba gestado. Y Se, digamos, se- dime Pedro. se ve un Vito muy, muy trabajador, ya se le ve su esposa, su pequeño hijo, que era el mayorcito, el primero que nació fue el que, creo que era Santino primero, No, el primero mayor, era, o fue el que después Michael tiene que ordenar su fue asesinato. no, no, ese es el menor, ese es el menor. Ok. Entonces sí es Santino. Sí, Santino, Bueno, Santino. que él iba a ser el encargado, pero era muy impulsivo. Bueno, se ve él juicioso, acepta la realidad cuando le quitan el trabajo porque el mafioso del barrio llega a pedirle y él, tranquilo, no hay problema, ¿no? O sea, listo, pero muy observador de la realidad del barrio y fue cuando empieza a entender cosas de la lealtad, ¿no? Guárdame esta arma. Digamos que ahí se ven, se empieza a ver desde el primer momento las características de su estructura de personalidad, en el cual lo primero que tiene que verse de este personaje es lo importante que es para él la responsabilidad. Ok, Es ante todo ser responsable. Esta estructura de personalidad eh, implica o no implica, tiene que ver específicamente con eso. Yo alguna vez lo llamo lo que es la vanidad de esta personalidad. Esa es la vanidad de esa personalidad, que no es la vanidad de la apariencia, no es la vanidad de lo que se tiene, ni de lo que siquiera es la tiene que vanidad hacerse. de lo que, sino es la vanidad de ser responsable y Ok. nunca dejar de serlo. Eso es fundamental en esta estructura y él siempre marca eso. Este personaje siempre lo marca, porque inclusive él lo dice, Pedro, si tú quieres ser de la familia, ¿cómo estás tú con tu esposa y cuál es la responsabilidad que tienes tú en tu hogar? Es decir, tú no vas a ser parte de mi familia si no eres una persona juiciosa, si no eres una persona responsable, si no respetas a tu esposa, a tus hijos. Entonces, para él la responsabilidad es fundamental. Y eso es importante en la caracterización de este personaje. A lo largo de todo, él nunca pierde la responsabilidad con su familia de sangre y luego con la familia que construye en términos de el por qué se hace meritorio a ser llamado el padrino. El padrino, la connotación del padrino en la iglesia, en la iglesia católica, tiene que ver con el hecho de aquel que asume la posición del padre cuando el padre falta. Ok. Entonces, él es esa posición. Entonces, él se convierte en el padre de todos aquellos que necesitan a un padre y Bueno, todos aquellos que hablemos, son
son débiles ante y necesitan de un padre fuerte y muy responsable. Oye, entonces aquí hay algo interesante porque él cuando empieza ya tiene sus amigos, que él sabe que los amigos roban vestidos, roban no sé qué, que andan en algo y le toca a él negociar con el padrino que había. Por supuesto, pero Ok, era un padrino que era no era un padrino, ese no era el padrino, ni era llamado por mafosito, el padrino, era un un tipo, abusador. un abusador y lo que para él era absolutamente contradictorio, que es lo que lo lleva a tomar una decisión y es cometer su primer asesinato. Sí, Y es que cómo él explota a su familia, cómo explota a los suyos, siendo el ok, italiano, ¿no? ok, ¿Cómo hace eso? Entonces ahí aparece el otro elemento que es fundamental en este personaje y es el tema de la justicia, justicia. de lo importante de buscar la justicia, o más que buscar la justicia, es estar atento a cuáles son las cosas injustas para corregirlas y ahora hacerlas justas. Entonces, este personaje también es muy coherente en su estructura, en su carácter y desde su temperamento, en términos de que la justicia es lo importante. Hasta el punto, inclusive, que desde sus principios y desde su búsqueda, eh, la justicia es la justificación de sus actos. Hasta el punto de que en un momento dado, el que ve la película, pues termina desarrollando alguna simpatía con él y a justificar sus actos. Porque sus actos, o sea, ahí viene el principio de que, ahí viene el axioma de que el fin justifica los medios. Entonces, como es un tema de justicia, el mismo Robin Hood, ¿no? Que roba para darle a los pobres, entonces este asesina para poner un orden y hacer justicia. Entonces, desde el principio, él mantiene esas características de responsabilidad, ¿no? De la búsqueda de la justicia. Y luego aparece otro elemento que es muy importante y es el tema de ir ganando el poder. El poder es fundamental para poder ejercer justicia desde esa visión que tiene este personaje. Entonces, él va ganando el poder a través primero de respetar a los otros, mantener una posición neutra. Eso tiene que ver mucho con sus características relacionadas de otro tipo de personalidad en el cual es una persona mesurada, es una persona observadora, es una persona que espera, es una persona que no actúa de manera impulsiva. Entonces él observa mucho, que es otra característica bien del personaje. Él siempre tiene una visión de la totalidad de las cosas como ningún otro. Entonces desde el principio leyó todo como era, ¿no? Lo observó muy bien y cuando ya lo tenía claro, entonces empieza a tomar decisiones y acciones. Y entonces cuando con sus dos compañeros arma la sociedad, empieza a manejar el tema del dinero, de cómo la participación y va fácilmente y de una manera sin que se den cuenta los demás, termina convirtiéndose en el jefe, en el capo, Estaba ¿no? pensando aquí de que él fue muy la mesura, pero que más que el poder fue ganándose la autoridad y silente, porque todo el mundo se dio cuenta que él era, pero él nunca dijo nada, ¿no? Y fue ganando esa autoridad que la gente lo empezó a respetar, le ofrecían cosas y él ya entendía que empezó a ganarse ese peso, ¿no? Fíjate que el proceso es bien interesante que verlo porque es el proceso que este tipo de personajes viven a lo largo de su vida, en el cual hay un deterioro y hay una descomposición. Entonces, digamos que él empieza ganándose el respeto, Ujú. ganándose la admiración de los demás y obteniendo el poder a través de la protección que ejerce sobre los débiles. Pero a medida que va evolucionando su historia y ese poder que cada día es más grande, y ahora hablamos un poquito de por qué crece y crece y crece, se va deteriorando hasta el punto que llega un momento en que él tiene que tomar una decisión y en el momento en que toma esa decisión, entonces ya
muchos dejan de amarlo para empezar a temerlo. Entonces el Sí, respeto que él se ganó inicialmente por las acciones que hacía, y es lo que le ocurre a este tipo de personajes tan instintivos, tan viscerales, tan llenos o tan necesitados de trabajar de contrarrestar el poder y asumir el poder, es que terminan ganando el respeto a partir de la intimidación. el temor. Entonces es cuando él arrasa o empieza, él inclusive, que es una característica bien interesante del personaje, trató al máximo de no generar esas guerras. Lo que su heredero Michael, que también tiene esa estructura de personalidad, no dudó en librar esas guerras y esas matanzas a fin de que o me respetan o me respetan, pero esa punta de temor. Entonces, a través de la historia del personaje se ve claramente eso, ¿no? Y ahí vemos que dentro de estos personajes hay algunas características diferentes en la manera como las variantes instintivas entran a influir en el personaje. En el caso específico de Corleone, su variante instintiva lo lleva siempre a buscar la conservación, porque desde niño él tuvo que aprender a eso, a sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir? Porque se quedó solo, se quedó desprotegido, tuvo que emigrar y como niño tuvo que aprender a sobrevivir. Entonces lo importante era sobrevivir, la conservación de la vida y luego la conservación de la familia, ¿no? Entonces eso le da unas características muy específicas. En el caso de Michael, su hijo, su fijación, su variante instintiva es otra. Tenía que ver más con el tema de lo social, que era por la misma razón que él al principio rechazaba asumir el liderazgo de la familia, ¿no? Mi familia es así, pero yo no soy así. Ujú, ese es el Ese era cuento de su Michael. planteamiento de Michael, que al final termina sacrificando lo más preciado, que para su padre es otra contradicción, o más que contradicción, es el resultado de la incoherencia, pues de esta manera de vivir, de esta filosofía que está obviamente avanzado en todo un sistema egótico. Y entonces eso no va a salir bien. Y es que su padre defendió hasta su muerte la familia. Michael, para recibir y para honrar a su padre, al cual amaba inmensamente, tuvo que pagar un precio muy alto y fue sacrificar su familia. O sea, ¿qué diría Vito si hubiese vivido, hubiera visto cómo Michael hubiera sufrido más de lo que terminó sufriendo al morir? Ujú. Porque él no quería que Michael siguiera eso y Michael tuvo que renunciar a lo más preciado, su familia, algo que Vito jamás hizo, ni jamás hubiera hecho. Ahí hay dos núcleos de familia, la familia propia, la esposa y los hijos, y como ellos llaman, ¿no? Su familia, ¿no? Esa red de mafiosa que también le llaman familia, que tú lo hiciste claro desde el principio. Vito, Fíjate, Vito, ese Vito, Vito tiene una cosa interesante, es que él sabe que algún día su familia puede ser legal, y para eso que quería Michael legal, más pues abogado mira, que ahí mafioso. en lo que tú dices hay una cosa muy interesante de la caracterización de estos personajes y es que esos dos núcleos de los que tú hablas se fusionan en uno solo. Ujú. Realmente para este tipo de personajes no hay una diferencia entre la familia Ah, ok. y la otra, no. Es decir, Es si como un no, clan, todo lo que compone su clan. exacto, por supuesto. Y es el tema de la tribu y la conservación de esa tribu. Entonces, no te metas con el conductor de un personaje de estas características, no te metas con su pareja, no te metas con su secretario, no te metas con nadie Lo asumen personal. lo asume personal, claro, es un tema Sí. personal y él ya es mío, es mi familia, es de mi grupo. Entonces, eso se pone una función. Entonces, realmente cuando él habla de la familia, él está hablando de todo de ese entorno y asume esa posición, esa es la otra, porque estos personajes tienen esa tendencia al liderazgo, es algo natural que surge en ellos. Eso está desde su mismo temperamento. Recordemos que hay tres elementos a tener en cuenta, Pedro. El temperamento, que es genético, Ujú. el carácter, que es aprendido, y la estructura de personalidad,
que es la combinación entre temperamento y carácter. Entonces, cuando se está estructurando un personaje, si tú tienes claro esto, y ese es el gran éxito de lo que logran estos tipos en la película del Padrino, y es hacer a este personaje totalmente coherente y creíble. Es decir, él desde el principio, desde su mismo temperamento, tenía esa tendencia a ser un líder. A donde llegaba, la forma como hablaba, como se expresaba, el magnetismo que tenía, lo lleva a ese liderazgo. Entonces, esa familia la tengo que yo liderar. ¿Y qué es lo que más afecta a esa familia? Lo que más afecta a esa familia es ser víctima del poder. Entonces, si yo soy víctima del poder, si las cosas se manejan, los poderosos manejan los hilos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Acceder a ese manejo de los hilos, llegar a manejar ese poder. Hay unas escenas bien interesantes en la película, una de ellas es el momento en que él está conversando con Michael, minutos antes de morir, antes de morir, y donde él expresa su inmenso dolor porque él no quería que Michael siguiera ese camino. Y Michael tampoco lo quería, Mm. ¿no? Él empezaba en Santino, pero pues Santino era muy impulsivo y se me olvida el nombre del otro, del último. Eh, Ya él era diferente, él lo veía como el personaje a proteger, etcétera, etcétera. Entonces, ahí él le dice cómo eso, ¿qué era lo que él quería para Michael? Lo que él quería para Michael era una gobernación o la presidencia de los Estados Unidos, el gobernador Corleone. Fredo Fredo, exacto. Que son sus tres hijos, ¿no? y Connie. Y Connie, ok. Que Connie es bien interesante también el proceso Oh, de que ella espectacular. vive dentro de la película. Muy bien. Entonces, él le expresa a Michael cómo eso era lo que no quería para él, porque él quería que legalizar a la familia, pero Ujú. legalizar a la familia implicaba legalizarla, pero sin renunciar al poder. Mira, Entonces, ahora hablas de eso, los hilos del poder. Acuérdate que los otros mafiosos lo buscaban porque él tenía a la policía, a los políticos, él había creado unos hilos de poder. Los otros eran mafiosos de la mafia, pues la cosa dura en la calle. En cambio, lo buscaban, veas que necesitamos tu protección porque tienes jueces, policía y políticos, senadores, ¿no? Armar esa vaina, la estructura de poder mucho más amplia que el podercito mafioso, ¿no? De la pura violencia. claro, pero es que ahí se marca una cosa bien interesante y es que estos capos son diferentes, cada capo puede tener una personalidad muy diferente, por supuesto, Ujú. ¿no? Una personalidad muy diferente, pero digamos que la historia de los grandes capos de la humanidad corresponden a personajes de esta estructura de personalidad. Pablo Escobar, Al Capone, Sí. el mexicano este recién, tendría que El mirarlo Chapo, más, el Chapo podría estar ahí también, no estaría tan seguro de eso, pero no lo he analizado así a profundidad. Pero lo que sí, Al Capone, por ejemplo, Pablo Escobar, en Colombia, el otro, el mexicano, todos estos con estas características que ganan fácilmente, entre comillas, o por su capacidad, el liderazgo. Y entonces es lo que tú ves cuando las otras familias ven en Corleone el líder. ¿Y dónde empieza el conflicto? El conflicto empieza porque dentro de esos temas de justicia, de lo que es justo, de lo que es correcto y de la responsabilidad, Corleone, Vito Corleone, con su responsabilidad con la familia, no acepta bajo ninguna circunstancia ese negocio maravilloso y próspero de las que, drogas. que esta gente sabía que era el futuro y era el tema de las drogas. Entonces, él no lo acepta por sus principios en términos de justicia, de responsabilidad, de respeto, de honor. Y entonces él rechaza eso y ahí es cuando empiezan los conflictos, ¿no? Porque es que el Vito no quiere, no nos permite que nosotros accedamos a ese negocio tan próspero que nos va a dar múltiple dinero. Y no nos está Y, facilitando su protección con policías, con jueces y exactamente. Y entonces políticos. ahí es donde se genera ese conflicto de intereses, esa lucha de poder, y donde la familia Corleone tiene que asumir pues, a lo más bajo, a lo más teso, a lo más agresivo,
que es desde esta variante instintiva de llegar a ser, de matar y comer del muerto si es necesario para proteger ese ideal, esa familia. Coméntame algo. Recordemos que en la película 2 él logra ir y matar al que mató a su madre, al que ordenó el asesinato de su padre y de su hermano. ¿Esta tipología logra saciar la venganza? Digamos que hablamos de que en los orígenes infantiles de la personalidad que caracteriza a estos personajes, la injusticia genera en ellos una ira profunda. Es decir, obviamente el resultado de esa injusticia y de ese dolor y de ese sufrimiento que él lo vive tan en carne propia, obviamente genera una manifestación de la ira. Ahora, esa ira va hacia afuera, explota. Y en el caso específico de este personaje, en el momento en que le correspondió vivir, aparece un elemento que es también importante y que caracteriza también a estos personajes, y es la sensación de impotencia. En ese momento la impotencia estaba marcada porque era un niño y no tenía cómo hacer absolutamente nada. Pero queda grabado en él eso. No, yo no. Es más grande el dolor que le causa la impotencia de no poder haber hecho algo para proteger a los suyos Que el mismo hecho. que el mismo hecho. Entonces, esa impotencia está presente todo el tiempo en él, Y ahí ¿no? donde sale entonces el yo puedo. Por supuesto. Entonces, él simplemente aplaza el tema, ¿no? Entonces, pero esto no se quedará así. Entonces, cuando aparece la venganza. Además, la venganza propicia también la energía para mantener la fuerza que da la ira. Y entonces él no olvida y simplemente espera tener el poder económico para viajar a Italia con el pretexto de obtener la bendición del capo para negociar con el aceite de oliva, que ya lo estaba haciendo, pero simplemente fue como la excusa para llegar y en el momento de asesinarle, hacerle saber al otro lo que estaba pasando. Entonces es cuando le menciona el nombre de su padre y esto es para usted y Y cuando lo... tome. Entonces, esa es Ok, la bueno. venganza. Entonces ahí hay una cosa que inclusive en la primera parte no se alcanza a ver muy bien, pero en la segunda parte con Michael sí se alcanza a ver muy bien y es con relación a tu pregunta. Y es que Michael fue mucho más vengativo que Vito, por Ok. supuesto. Y se vio al menos mucho más esa venganza, pero él experimentó como nadie el que a pesar de todo eso nunca logró la paz que entre comillas es lo que está buscando el 8 a esta estructura de personalidad que corresponde al 8 en el eneagrama. Y es que en el momento en que yo hago venganza voy a encontrar esa paz que alivie ese dolor. Y Es un no. dolor es un dolor que se manifiesta permanentemente. Fíjate que es el caso de la diferencia también con el hijo mayor, con Santino, que aparentemente podría ser también un tipo 8. Y es que el disparador de él es cuando escucha en el teléfono Que le han pegado a la hermana. la voz de su hermana. Entonces, para un 8 todo ese tipo de cosas representa ese dolor. Hay una escena sublime también, que es que digamos que es la caracterización, el momento de caracterización más brillante eh, del actor, y es cuando él va a la funeraria y lleva el cadáver De de su hijo. Santino para que el dueño de la funeraria lo prepare. ¿Y qué es lo que él quiere? Que él que ha sido acribillado de una manera absolutamente, una de las escenas más violentas del cine americano, él le dice específicamente, haz todo lo que tengas que hacer, pon toda tu experticia para que su madre La no lo mamá. vea Sí, así. sí. Y mientras él habla, su gesto, su rostro, esa expresión de su rostro, ¿no? Es absolutamente sublime cuando está mostrando ese dolor inmenso, ese dolor que siente y la impotencia que está experimentando.
con todo eso que pasó. Ese es O un sea que dolor absolutamente inenarrable y que el actor puede expresar de una manera absolutamente impresionante. ahorita que hiciste un gesto y te acercaste a la cámara diciendo, esto no se queda así, sentí un miedo, Germán. ¿Qué redención pudiera haber para si no estuviéramos hallando ya en Vito, un Vito qué redención le queda a una personalidad de estas para coger finalmente su pacificación? ¿Cuál es el proceso eh, alentador que puede vérselas un eneatipo de estos para cambiar su destino? Eh, Digamos que él en alguna medida, ese es como el anhelo de esa redención y parte del tema tenía que ver con su deseo de legalizar a la familia, de legalizar los negocios de la familia y que en alguna medida Michael había copiado. Pero es que era totalmente contradictorio legalizar a la familia, legalizarlo todo sin renunciar al poder, porque es Oh, un círculo vicioso. Yo lo legalizo, pero necesito tener el poder y entonces nunca no iban a renunciar al poder y por eso siguen. Digamos que en alguna medida Michael le copió al padre sobre el tema del rechazo a la droga, pero entonces él volcó toda su energía hacia lo que en ese momento, con la falsa moral, y también viene mucho el tema de la crítica a la sociedad norteamericana, que es el otro tema de la coherencia que tiene la película, es la doble moral. Entonces, digamos que el juego sí era permitido, la prostitución era permitido. Entonces, el tema es, sigamos negociando con la prostitución, sigamos negociando con el juego, pero no con las drogas, ¿no? Entonces, es como la doble moral. Y por eso Michael volca todos sus esfuerzos a los hoteles y a todo ese tipo de cosas donde aspiraba a legalizarlo. Pero digamos que ahí no va a haber esa redención. Desde esa estructura no va a ser esa redención. Digamos que ahí el tiene 8 que, requiere soltar, dejarle el ansia de poder. Es una condición sine qua non. por supuesto, porque es que el poder, cualquier gramo de poder es como el dulce en la puerta de una escuela. ¿Cuánto dura un dulce en la puerta de una escuela? Cualquier gramo de poder que tuviese este personaje lo ciega y hace que se manifieste lo peor de él. Entonces, mientras haya poder, no hay caso. Es que es una contradicción inmensamente grande, porque digamos que lo vemos inclusive hoy como una realidad. El poder está corrompido e inevitablemente el que llega a esas esferas difícilmente puede Suéltelo. soltarlo. Entonces, digamos que ahí la redención tendría que ver con un profundo estado de sanación que implica otros elementos adicionales que obviamente en la película no se ven, pues no era parte de la película y es pues reconocer la existencia de unas leyes universales que me llevan a decir las injusticias no existen, todo es correcto, todo corresponde a un orden, todo tiene una razón de ser. Esas reflexiones obviamente que no están ahí, no llegan a la película y digamos que el personaje no entra en ese proceso de transformación. Lo máximo que se ve ahí es como tratar de suavizar las cosas o el estilo, pero al final las motivaciones centrales del personaje, que son la búsqueda de poder, el tema de combatir la injusticia, pero aplicando su propia justicia y la venganza, están ahí presentes. Y mientras esos elementos estén presentes, mientras esas fijaciones, esas motivaciones estén presentes, esos temores como es el miedo a la debilidad y es que no puedo ser débil porque si soy débil, eh, eh, entonces la familia no se puede mostrar débil. Ese es el tema, que es lo que él desde niño interpreta, que es lo coherente de todo este personaje, de toda esta caracterización de este personaje, y es que sufren los débiles, entonces yo no puedo permitir la debilidad. Y a lo largo de la película todo el tiempo es lo que detona esas matanzas y todo eso, no nos podemos mostrar débiles en ningún momento porque nos van a arrasar. Ok. Entonces, no va a haber redención desde esos principios, desde esas motivaciones, desde esas fijaciones,
y de esos temores no hay esa redención. Bueno, vamos a empezar a soltarnos de Vito y yo recuerdo que en algún momento dado y de este tema, del tema de la película, para llegar a algo con reflexión de que nuestro país muy está en este punto, porque ahí veíamos que familia tras familia iban generando, iban heredando sus violencias, sus venganzas, y hay algo parecido a nuestro país de unas violencias que se enquistan y tienen grupos mafiosos. Entonces conocimos a los bandoleros, los guerrilleros, después los mafiosos, los narcos, los de la heroína, los paras, los no sé qué, los políticos mafiosos en nuestro país. Podría ser cierto que nuestro país es muy de este mismo, sufre esta vaina de la justicia, de la venganza, de la búsqueda del poder para tratar de a ver si si yo soy poderoso, puedo lograr traer justicia al país, pero resulta que estamos como atados a esa cadena de venganzas, de sangre que ha corrido en nuestro país, 60, 70 años. Bueno, vamos a tocar el tema y teniendo especial prudencia para no herir susceptibilidades. Lo primero que yo te podría decir es que si lo ponemos en el contexto de nuestro país, la paz que nosotros, que este país logró fue el resultado de una negociación. Negociación que tiene todos los visos y todas las características para ser motivo de contradicciones y de discusiones de lo que ya sabemos de todo lo que hay ahí detrás de eso. Resulta que la paz no es el resultado de ninguna negociación. La paz es el resultado de poner las motivaciones, las justificaciones y los comportamientos reactivos frente a una realidad o una percepción de esa realidad. Es decir, mientras la masa crítica de un país como el nuestro no cambie su polaridad, pues la paz la Por más negociación. negociaciones que hagamos. Exacto. Digamos que la negociación puede ser un camino y digamos que ahí está, pero digamos que hace falta lo fundamental. Y digamos que dentro de eso fundamental, pues hay arraigado un concepto clave en nosotros y es el tema de la injusticia. Y es que todos hablan de injusticia o de justicia. Yo siempre digo que si los extraterrestres nos estuvieran monitoreando y escucharan el discurso, por ejemplo, de los políticos sobre la justicia social y sobre la paz, y luego escuchan el discurso de los militares sobre el tema de la justicia y la legalidad, y luego escuchan el discurso de los paramilitares y escuchan el discurso de todos los protagonistas de nuestra realidad, pues ellos podrían decir, ese país debe ser una maravilla, todos están buscando la justicia. Pero es que realmente desde esta caracterización que estamos viendo en este personaje es precisamente eso. Cada uno quiere hacer la justicia a su manera. Y Con entonces sus ahí, justificaciones. con sus He escuchado justificaciones individuales, por eso supuesto. nunca había caído en cuenta que justicia y justificación tienen misma raíz. Por supuesto, entonces el fin justifica los medios. Entonces, como es la justificación de esa violencia, que además está también en el tema de la dificultad de la reconciliación, porque aquí viene el otro principio, otro de los principios de esta caracterización de estos personajes, de esta personalidad, y es que si tú no estás conmigo, Estás tú estás contra. contra mí. Sí. Exacto, entonces desde ese discurso, pues es imposible la conciliación. En resumen, sí, yo pienso que este país, como le ocurre a México, que además México nos superó en términos Sí. de violencia, es absolutamente terrible, pero digamos que son dos países con algunos matices muy diferentes, pero que tienen esa misma estructura de violencia como una respuesta a las injusticias. Y entonces se vuelve una cadena que se pierde la referencia que fue primero el huevo o la gallina
Ujú. y hay una dificultad para borrón y cuenta nueva, entonces se perpetúa eso. Entonces, es lo mismo que tú decías, ¿cuándo puede resarcirse? ¿Cuándo puede sanarse? ¿Cuándo va a encontrar la liberación este personaje? Nunca mientras siga arraigado a esas motivaciones y a esa interpretación que de lo que ha pasado hace de esa realidad, entre comillas. Hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Es que me gusta esto, pues, de que el eneatipo hable de su eneatipo, y sobre todo cuando ha sido así ya 20, 30 años que llevas viendo esto hacia ti mismo. Muchas gracias, hermano. Muy amable. A ti, Pedro, por la invitación. Realmente ha sido un ejercicio muy interesante. Ha sido un ejercicio muy interesante analizar este personaje. Mi conclusión es que es un personaje muy bien caracterizado. Tiene muchos más elementos que son totalmente acertados. No sé si en algún momento alguno de esos personajes que hicieron partícipe de los libretos, de la historia, conocieron herramientas como estas. Eh, no sé hasta dónde lo hicieron de manera intuitiva. En el caso del protagonista Marlon Brando, evidentemente que su estructura de personalidad muy seguramente tenía mucha similitud con el El personaje que personaje. encarnó y entonces le pudo ayudar de manera intuitiva a, a- a- a darle una veracidad. Entonces, digamos que en resumen, si trabajamos lo que es el análisis de personajes en historias de ficción, como la cinematografía, o que se ve en la cinematografía, este es un personaje muy bien caracterizado, supremamente bien caracterizado. Y además podría dar para unos análisis mucho más enriquecedores, viendo todo lo que es la secuela de la saga completa y los diferentes personajes y eh, esa motivación fundamental que es tan presente en nuestro mundo de hoy, como es el tema, entre comillas, de la injusticia, cuando es algo que realmente no existe, porque todo corresponde a un orden y a una razón de ser. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho amor, Pedrito. Muchas gracias a ti. Listo, hermano. Genial, genial, genial. Bueno, a ver, te quiero compartir si tienes 5 minuticos antes de Sí, cerrar. claro. Gracias, mijo. Para mí ha sido muy interesante.